Hay que mirar porque estamos casi en la parte definitiva de la campaña y parece mentira, Rebeca, porque se fue la campaña y lo que menos se discutieron fueron propuestas. Esto es independiente de las últimas que presentó Larreta o de lo que haya prometido Massa. Massa está en un problemón producto de su decisión, ¿no? Porque resulta que el candidato a presidente depende mucho de lo que resuelva el ministro de Economía con el fondo. Claro, y esa es la misma persona. Y esto también está frenando mucho la campaña de Massa. Esto se discutió el martes aquí en las oficinas que Unión por la Patria tiene en el Bajo Porteño, y probablemente van a buscar una salida, como suele ocurrir en el peronismo, por arriba. Va a haber una caravana en La Matanza, donde van a estar Massa, Kicillof, probablemente Máximo Kirchner. Ahí el problema que se está planteando, y que no está, digamos, tan presente en esta discusión de propuestas, es que Sergio Massa no termina de levantar en los sondeos. Y está midiendo menos que Axel Kicillof, con lo cual Kicillof tiene un problema en la provincia de Buenos Aires, porque esta es una elección a presidente que en general se define por ese candidato, también en el lugar donde hay más votos, que es la provincia. Con lo cual, si Massa no levanta, no le está aportando votos a Kicillof para ser reelecto. Este es un problema y demostraría que el cambio del candidato, al menos hasta ahora, hasta lo que estamos viendo, es decir, que Massa haya suplantado de Pedro, no habría dado el resultado esperado, sobre todo el resultado que prometió Massa. Claro. Ahora, Dani, yo te escucho, te hago un paréntesis en esto que vos estás diciendo, porque hablabas de que no levantaba en los números. ¿Cuánto creerle también a las encuestas que últimamente vienen muy flojita de papeles también y le vienen, hablando a lo criollo, pifiando fuerte? Vos sabés, Rebe, que yo ahí tengo una duda. No quiero defender a ningún encuestador, no tengo ninguno que sea pariente mío. Pero tengo la impresión también que, en general, y me incluyo primero, para que no parezca que me dejo fuera, el periodismo está delegando mucho de su capacidad crítica en el trabajo de ellos. Y la verdad que cuando caminamos más, que es difícil, porque cada vez nuestro trabajo nos obliga a estar más pendiente de lo último, estamos muy forzados a responder a inquietudes en tiempo real, pero cuando caminamos, la impresión es que el resultado de Santa Fe o el resultado de Córdoba Ciudad tenía una cuota de previsibilidad bastante alta. Obviamente, esa previsibilidad también estaba dada por las encuestas. Son las encuestas que los equipos de campaña no muestran. Pero yo te diría que el viernes por la tarde, frente a Plaza de Mayo, había gente de Juntos, algunos por lo menos de los más importantes, que sabía que de Loredo era muy difícil que ganara Córdoba. Entonces digo, probablemente sí es cierto que no esperaban que perdiera por el margen que perdió, pero sí por lo menos que podía perder por 2 o 3 puntos. Es decir que ahí atención con esto, porque fíjense además que hay un prudente silencio de Juntos sobre algunas derrotas, y esto es, yo creo, porque igual que la de los de Santa Fe, la estaban previendo. Por supuesto que eso ya se está trabajando. En el caso de Santa Fe, yo te diría que el personaje más cuestionado es Angelini, que es el presidente del PRO en ausencia de Patricia Bullrich, y es el que forzó llevar a Lozada de candidata a gobernadora y evitó, por ejemplo, que Bullrich pueda tener un acuerdo con Maximiliano Pularo, el ganador de los sondeos. La impresión es que probablemente ese acuerdo, que no existió, se vea de alguna forma reflejado en las elecciones paso del 13 de agosto. Es decir, que Pularo haga un esfuerzo, por lo que vendría midiendo Bullrich, para tratar que en Santa Fe gane Juntos y probablemente el ganador ahí sea de nuevo Bullrich, porque hay que mirar con detenimiento. Pularo fue ministro de Seguridad, Bullrich también, y hay un voto cruzado entre los dos. Así que va a ser muy difícil que Pularo pueda centrar su campaña en contra de Bullrich, o por lo menos desdeñando a Bullrich, que es en algunas zonas del país, creo que se repite también en Mendoza, el candidato reclamado por la opinión pública. Sí, te doy la bienvenida, Dani, te habla Sebastián. Mi pregunta es, bueno, como Massa no está midiendo en lo que sería Buenos Aires, ¿cuál va a ser los próximos objetivos o cuáles son los focos que va a tener que empezar a apagar o prender como para empezar a decir, bueno, acá estoy, me pueden votar como candidato a presidente, necesito de sus votos? ¿A qué responde esa trama de que les pide a
a sus dirigentes peronistas que dice pidan perdón a la gente para que nos vuelvan a votar en las próximas pasos del 13 de agosto. Bueno, yo no sé si la gente está interesada en que alguien les pida perdón, creo que están esperando que alguien resuelva un problema. Pero, respondiendo a tu pregunta, me parece que el problema más importante que va a tener Massa es el corte de boleta en el que ya están trabajando todos los intendentes, los de Juntos y los del Frente de Todos. Y es una conducta bastante admitida también porque todo el mundo sabe que eso ocurre cuando el candidato más importante no está midiendo. Dos momentos para entender este fenómeno. En el caso del Frente de Todos, en el conurbano, que es de donde se concentran más votos, probablemente lo hagan para no perder los municipios. Y van a tener una excusa muy real. Como te digo, Massa no está midiendo. En el caso de Juntos, lo que podría verificarse es que algunos intendentes que están con Horacio Rodríguez Larreta cortarían boleta en su contra, o si vos querés, cortarían boleta y ya están trabajando en una campaña subterránea, muy baja, para conseguir el voto de Bullrich, o por lo menos el voto de Milei que está fugando hacia Bullrich. Está muy mal siempre hacer autorreferencias, pero en mi nota de hoy precisamente escribo, estos supuestos libertarios que en el conurbano, por caso, adhieren a la candidatura intendente de Lucas Delfino en Hurlingham, que es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, o en 3 de febrero, la que defiende la reelección de Valenzuela, los libertarios, y a la vez también pidan el voto para Milei. Son campañas un poquito tramposas, no es la primera vez que ocurre, no es algo terrible, pero me parece que está hablando de un estado de situación. Claro. Dani, ¿cómo podemos tomar las declaraciones de Luis Delía, que se puso en el rol de pitoniza y de alguna manera dijo que a partir de hoy nos quedábamos sin ministro de Economía y sin precandidato a presidente, obviamente por Sergio Massa y este supuesto acuerdo que se concreta hoy con el Fondo Monetario Internacional? Delía es un personaje, ¿cómo decirlo?, aceitoso, difícil de que lo podamos asir desde algún lugar, ¿no? No sé si les pasó estar en el mar y cuando un pez sale del agua y uno lo quiere tomar, se escapa. Claro. Tiene su propio... Claro, ¿no? Es difícil de sostener. Bueno, Delía ingresó al gobierno nacional y trabaja bajo las órdenes del presidente Alberto Fernández, que trata de no perder protagonismo y que nunca aceptó, aunque no le quedó más remedio, que Massa sea finalmente su ministro de Economía. Ahí hay que estar mirando eso porque acuérdense que finalmente el principal proyecto de Fernández después de las elecciones del 2021, es decir, que el candidato a presidente en aquel momento del Frente de Todos se resuelva por una PASO, fue frustrado por Massa y por Cristina. Así que me parece que uno puede ver lo que está diciendo Delía como una continuidad de esa guerra, pero también en un hecho que comienza a ser bastante cierto. Parece difícil de sostener que Massa sea ministro y candidato a la vez. Esto supone que si Massa saldría del Ministerio de Economía, ¿habría algún beneficio para la Argentina? No. Lo que le está pidiendo el mundo empresario a Massa es que se quede. Porque el gran problema de Unión por la Patria, del oficialismo hoy, es que no tiene figuras de recambio en el ministerio más importante de la Argentina y sobre todo alguien que pueda transmitir alguna señal de previsibilidad. No ya hacia el Fondo Monetario, sino hacia el empresariado local. Claro, sería una catástrofe, una debacle que Massa deje el ministerio hoy en día, en base a cómo está la situación. Mira, Massa fantaseó con eso cuando todavía no era candidato para ser escuchado, es decir, decía, yo tengo cómo dejar a alguien en el Ministerio de Economía y ser candidato a presidente. Incluso le llegó a decir un intendente del conurbano, si cierro el acuerdo con el fondo, al revés, si soy candidato único voy a estar en condiciones de cerrar el acuerdo con el fondo. Bueno, Massa es candidato único y el acuerdo parece que está un poco lejos. Es decir, la impresión es que el fondo no va a dejar que la Argentina se caiga, pero tampoco va a hacer demasiado por darle divisas a un ministro que probablemente por ser candidato no inspire toda la confianza. Claro. Porque la duda es si el dinero no es que va a terminar en la campaña o gastándose en la campaña, pero hasta dónde no va a justificar medidas que tenga que ver con reforzar su candidatura. ¿Qué creemos entonces? Porque, a ver, este acuerdo supuestamente hoy se anuncia, pero el viernes tenemos un vencimiento de 2.700 millones de dólares. ¿Y qué hacemos si la plata no llega? Bueno, creo que Argentina tiene una alternativa que es pedir perdón y no pagar. Probablemente Massa le evite porque está negociando y lo que quiere finalmente es que el dinero llegue a la Argentina. Si el dinero llega, acá la discusión es cómo se garantiza el fondo, sobre todo, que va a reforzar las reservas del Banco Central. Y a la vez hay un problema viejo en la Argentina, porque también es cierto que si el Banco Central no interviene en el mercado de cambios,
se queda sin ningún tipo de herramienta para regular el precio del dólar. Y todos sabemos que aquí el dólar blue, que es un mercado chiquitito, ¿sí? No tiene ni comparación con el del dólar bolsa u otros, pero es el que marca la tendencia de los precios y de los precios en el consumo cotidiano de cada persona. Entonces, esta es la disyuntiva. Esto ya le pasó a Macri, ustedes se van a acordar. Le prestaron un montón de dinero a la Argentina y el fondo le impedía al gobierno de Macri que intervenga en el mercado. Así tuvo que soportar el gobierno 2 corridas hasta que el fondo lo autorizó a intervenir. Claro, en el medio, el precio del dólar, cuando hay desconfianza, voló. ¿Cómo está volando ahora? Tal cual. Bueno, confianza es lo que menos tenemos en la Argentina, básicamente. No, algunos argentinos tenemos confianza porque estamos condenados, no nos podemos ir, así que claro, no nos queda otra que confiar. Probablemente no tengamos confianza, o no lo tengan los inversores, en esta administración que, como cualquiera que está llegando a su final, empieza a padecer este problema. Dani, el próximo domingo tenemos una de las elecciones que más se ha picado en la semana, porque la semana pasada ocurrió un hecho entre 2 dirigentes que bueno, que se estaban peleando por el tema de la militancia de ahí Juntos por el Cambio y también del Frente de Todos o Unión por la Patria en este momento. Pero hoy en la provincia de Chubut, ¿qué cartas va a jugar el próximo domingo? Y hablando con el diario del lunes, ¿qué escenario vamos a estar o qué escenario podemos pensar o vivir o transitar de cara a las PASO? Bueno, cuántas preguntas todas juntas. Voy a tratar de responderte. A ver, yo creo que el problema inicial ahí es que fue muy mala la gestión del gobernador Arcioni en Chubut y está cruzada por denuncias de corrupción. Y además de dar un aumento de salario para ganar una elección que finalmente no pudo costear el gobierno. Así que me parece que cuando pasa esos casos, los oficialismos, el que sea, en cualquier lugar, pierde la ventaja comparativa que tiene, que es el control del aparato del Estado. La impresión que eso en Chubut hoy no está jugando a favor de Luque, que es el candidato oficialista, y eso probablemente, ese viento de cambio, ese deseo de romper, que aparece cuando algo estuvo tan mal, estaría beneficiando a Ignacio Nacho Torres. Los últimos sondeos que miré, porque no tenemos otra herramienta, lamentablemente no me puedo dar una vuelta por Chubut, me quedo un cachitín lejos, es que Torres tiene una ventaja ahí significativa cuando uno lo mira como candidato individual. Pero la impresión, por lo menos por lo que sabemos, que en apariencias el final sigue abierto. El final